¿Qué tal? Buenos días. Hoy es lunes 29 de febrero. Qué bueno que está con nosotros. Esto es El Salvador Ahora. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio Nacional en el 96.9 del FM. También tenemos habilitadas las redes sociales para que se comunique con nosotros. Estamos en Twitter y también estamos a través de Facebook. Bueno, antes de iniciar la entrevista de esta mañana con el presidente del Banco Central de Reserva, vamos a hacer un enlace telefónico con el director del Fovial, porque este día, pues entiendo yo que finaliza la construcción del túnel en el redondel Naciones Unidas en esta importante zona comercial. Buenos días, director, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias por la oportunidad de saludar pues, a toda la audiencia y a los televidentes para darles esta información tan importante sobre el desarrollo del proyecto en Naciones Unidas. Director, ¿desde cuándo estará habilitado ya este túnel al tráfico? Bueno, nosotros, como lo hemos venido anunciando, ha habido un avance importante. Este día prácticamente el proyecto en su totalidad ya está al 95% y precisamente este mismo lunes nosotros finalizamos toda la parte constructiva del túnel. Estábamos esperando lograr resistencia en el concreto hidráulico que se colocó hace una semana, así como la parte de señalización, limpieza general, y esperaríamos nosotros después de la finalización de este día habilitarlo, ponerlo a disponibilidad de toda la ciudadanía el próximo miércoles por la mañana. De tal manera que a partir de ese momento ya quedará libre el paso también en esta importante ruta que es la que conecta de la Jerusalén a la autopista General Caña. Recordemos que este es un túnel que tiene 440 metros y de las cuales 123 son techados. En la parte techada pues tiene iluminación natural y 21 conexiones de iluminación LED, lo que le da una amplia seguridad, además de un ancho de 5.5 metros, que también le permite fluir a dos vehículos. Sin embargo, está técnicamente diseñado para uno, pero en una eventualidad pues permitiría ese flujo vehicular. Estamos prácticamente conscientes de que ha sido un esfuerzo muy importante de los trabajadores para sacar todas estas obras en tiempo prudente antes de lo programado y con ello pues ponerlo a disposición de la ciudadanía de forma inmediata, y eso ha sido una de las características de esta dinámica de proyectos, así como de la efectiva gestión del tráfico en la zona. Director, pasémonos al otro extremo de la Jerusalén, específicamente en el redondel Maferrer, porque entiendo yo que ya concluyeron toda la parte de modificación y traslado de tuberías de agua potable, ¿es así? También ahí hemos tenido un avance importante, incluso recuperando lo que tuvimos como tiempos muertos, tiempos prácticamente que no se pudo avanzar mucho por tramitologías, con la alcaldía, con las factibilidades o los permisos de ANDA, entre otros, o los traslados también que tuvimos que realizar con compañías del tendido eléctrico y otros cables. Dado superado eso y la confirmación de estudios, ha habido un avance importante. En estos momentos ya nos encontramos en un 16% del proyecto, ya estamos prácticamente en la ruta normal del proyecto, pero como ustedes mismos lo indican, hemos tenido que concentrarnos en el traslado de tuberías de agua potable, aguas lluvias, así como aguas negras. Ahí pasa una tubería, y lo hemos insistido, muy importante de agua potable. Ya hemos realizado todas las conexiones pertinentes. De hecho, este es un material que se ha tenido que importar, lo que implica que en estos momentos nosotros estaremos dejando una conexión y unas tuberías completamente renovadas, modernas, y estamos únicamente a la espera de que ANDA anuncie y nos autorice ya la conexión definitiva, porque esto va a implicar por lo menos 3 días de trabajo para hacer la conexión final. Ya hicimos incluso las pruebas de presiones y otras pruebas técnicas que amerita la parte técnica de ANDA, y han salido muy buenas, completamente normales para proceder a esa conexión.
Pero hay que recordar que seguimos con los trabajos, hemos hecho ya el primer muro de la parte norte, que ya esto representa el acceso hacia, desde el sector norte, el escalón norte, hacia el túnel, y también hemos avanzado bastante en toda la parte de la Quebrada del Carmen, porque aquí son prácticamente 127 metros de prácticamente de una caja, una ampliación de una caja para aguas lluvias. Posteriormente a esto estaríamos trasladando toda la tierra que retiramos del túnel, la compactación y obras de protección. Yo siempre recuerdo que ahí se va a ampliar uno de los carriles, ya que vamos a tener accesos hacia el redondel tal como están actualmente, pero vamos a tener en el subterráneo 4 carriles de 3.5 cada uno, y eso implica un trabajo muy fuerte e importante, que al trasladar las tuberías podemos ahora acelerar ese tipo de intervención. Por eso es importante el tema de tuberías. Director, muchas gracias por esa información que nos ha brindado a esta hora de la mañana sobre los avances que está realizando el Fovial. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes, un buen día y siempre estamos a las órdenes. Por supuesto. Bueno, esta mañana vamos a conversar con el presidente del Banco Central de Reserva sobre las perspectivas de crecimiento económico para este 2016 y del estado de la economía en general, del rumbo económico. También hablaremos del comportamiento de las exportaciones, remesas, así como de la situación fiscal, luego de conocerse la solicitud del Ministerio de Hacienda de emitir bonos por 1.200 millones de dólares. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidente? Buenos días, Wendy. Pues un saludo a la población salvadoreña. Y pues en efecto hoy vamos a abordar los primeros datos del año, pues al mes de enero, y sobre todo cuáles son las condiciones internacionales en las que esta economía se mueve. Por supuesto. Quiero que comencemos, presidente, con la parte de las perspectivas de crecimiento económico para este año, porque el BID anunció recientemente su previsión, que es al 2.5% del PIB. ¿Está en consonancia con la previsión que tiene el Banco Central de Reserva? En efecto, pues Wendy, el Banco Central tiene previsto para este año una tasa de 2.6%, lo que significa que estamos con respecto al BID a una décima. Esta tasa de 2.6 consideramos que puede ser factible dadas las condiciones de la estructura productiva salvadoreña. Para el 2017 nosotros consideramos que la tasa puede andar alrededor de 2.5-2.6%. Después de estar creciendo en los últimos 10 años a una tasa de 2%, significa entonces que la estructura productiva que estaba orientada hacia servicios de bajo valor agregado la estamos moviendo poco a poco. Traemos fuertes componentes inerciales en la economía. Recordarle a la población salvadoreña que en una economía dolarizada el Producto Interno Bruto no es más que la multiplicación de las cantidades que produce la economía por sus niveles generales de precios. Sí. Desde la dolarización nuestros precios han venido hacia la baja, por lo que nuestro crecimiento económico ya se basa por factores intrínsecos como es la productividad laboral, como es la mayor inversión del sector privado y del sector público. En el corto plazo, las vías que puede tener una economía para crecer, sea dolarizada o no, es, por un lado, incrementar el gasto de los hogares. Por eso es muy importante el debate que existe en este momento sobre el incremento del salario mínimo. Vamos a hablar de eso más adelante, exactamente, porque saber cómo afecta cómo impacta de manera positiva la economía, ¿no? Segundo es el aumento en la inversión y en los gastos del gobierno y de los hogares. Y por último, que es el crecimiento más de largo plazo, lo que yo mencionaba, pues los incrementos en la productividad laboral. Creo que es muy importante mencionarle a la población cómo nos situamos este año 2015 y 2016. El Banco Central no solo estima el Producto Interno Bruto, sino que también estima cuál es el ingreso nacional que la economía obtuvo.
¿Qué es esto del ingreso nacional? El ingreso nacional es la adición del Producto Interno Bruto más las remesas que vienen del resto del mundo, más el pago de factores del exterior. Las empresas que sus casas matrices están en otros países envían sus beneficios, y empresas que son radicadas en El Salvador con capital nacional pero están en otros países también envían. Entonces, esto ha dado como consecuencia que el ingreso disponible por persona, llamémosle al dividirlo entre la población, aumentó en 2014 a $4.715, cuando en el año 2014 fueron apenas $4.442. Esto significa que el ingreso de los hogares creció 3.4%. ¿A qué se debe el ingreso de los hogares en el 2015? Que es uno de los debates que ha tenido algunos tanques de pensamiento. Por un lado, el crecimiento del PIB de 2.5%. Segundo, los salarios nominales que el Banco Central va registrando crecieron 6%. Segundo, las remesas familiares crecieron 3% el año pasado. Y no hay que dejar de lado que tuvimos un ahorro privado que creció 19.3% y el ahorro público alrededor del 33%. ¿De qué se calcula este ahorro? En energía, todas las rebajas de energía eléctrica hemos totalizado un menos 26.3%. Los precios de la energía cayeron 26%. El gas propano 24%. La gasolina 21% y el diésel. Esto significó una inyección para el sector privado y para el sector público de alrededor de 1.351 millones el año 2015. ¿Qué dio como consecuencia? Que el gasto de los hogares aumentara y también el gasto público. Creo que esto es muy importante. El gasto total de la economía creció una tasa de 1.4. Si el gasto aumenta, que es una variable muy importante para las decisiones de producción de las empresas, vemos entonces que las empresas industriales tomaron dos medidas para esa mayor demanda. Uno es incrementar la producción, otra es vía importaciones. Creo que son las dos variables importantes que el banco monitorea. Pero si nos quedamos en el sector agropecuario, si la producción es más baja que las necesidades de gasto de la economía, lo que se ha observado es que los precios de los productos agropecuarios se han estado elevando hasta que los inventarios de la cosecha empiezan a salir. O otros elementos es cuando acciones de política pública que dan la posibilidad de importar contingentes de determinados productos agrícolas. El 2015 y el 2014 creo conveniente que la población conozca, fueron impactados por la sequía. Para darles datos, en el maíz el 2014 se produjeron 20.800 y en el 2015 19.900 quintales. En el frijol 2.700 en el 2014 y 2.800 en el año pasado. Maicillo por igual, 3.450 millones de quintales respecto a 3.600. Esto creo que es muy importante porque el sector agropecuario se ha visto afectado en la mayor sequía ocurrida en los últimos 44 años. Por eso, cuando se habla del incremento del costo de la canasta básica, hay que tener mucho cuidado, hay que ir más allá del análisis. Yo quiero situar algunos datos. Fíjense ustedes cómo el costo de la canasta básica urbana, que es un indicador que apenas tiene 11 productos para el sector urbano y 9 para el sector rural. El costo de la canasta básica en el 2014, por efectos de la sequía, sube a 184.7, es un incremento de 5.9,
y el año pasado subió hasta $200 aproximadamente, con un incremento del 8.7. ¿Qué componentes son los que han estado impactando para que el costo de la canasta básica suba en el 2014 y el 2015, Wendy? Para el 2014, de esa tasa de 5.9, el frijol explica un 4.4. Las carnes, un 1.4. Creo que eso es muy importante. 2 productos han sido los que han marcado el incremento del costo de la canasta básica en el 2014. Y en el 2015, que fue 8.7, son más productos. Son la carne, hay que ponerle mucha atención porque el cambio climático también dispara el precio de la carne. 3.6 puntos del 8.7. Los frijoles, 0.9. Las tortillas, 1.9. El pan francés, 0.7. La leche, 0.6. Esto deteniéndonos solo en el costo de la canasta básica urbana. Lo que nos está diciendo es que este es un indicador, pero el indicador más completo para medir cuál es la compra de bienes en el grupo alimentos, debemos de pasar al índice de precios al consumo. Vamos a seguir hablando sobre ese tema, tengo que hacer una pausa porque hay mucho que abordar sobre el tema de la canasta básica, que sabemos que es algo que, por supuesto, les importa a todos los salvadoreños. Hacemos una pausa, regresamos en breve con más, no nos cambien. Bueno, conversamos esta mañana de lunes con el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Oscar Cabrera. Estamos hablando sobre perspectivas económicas para este 2016, rumbo económico y, por supuesto, el comportamiento de las principales variables cuando son las 7 de la mañana con 22 minutos. Doctor, hablemos del comportamiento de los precios de los granos básicos comparado 2014, 2015 y cuál es el panorama que se ve para este año 2016. Sí. Creo importante mencionarle a la población que en el 2014 el incremento del costo de la canasta básica, que mencionábamos que era 5.9, más del 80% se debió al incremento de precios del frijol. Ya en el 2015 contuvimos ese incremento de precios del frijol a raíz de la política agrícola, donde se abrieron contingentes para importar frijol. Y también vimos que la producción de frijol en el 2015 fue mayor que el 2014. Esto hizo posible que el aporte al 8.7 de incremento del costo de la canasta básica en el 2015 del frijol fuera apenas 0.7. ¿Qué significa? Que el precio del frijol ha venido descendiendo desde junio del año pasado. Sí hay que detenernos y ponerle mucha atención a las carnes. Las carnes en los 2 años han tenido incrementos muy elevados y esto creo yo que está incidiendo tanto en la canasta básica urbana como en la canasta básica rural. De ahí hay otros elementos relacionados con la carne, como es la leche. La leche, mencionábamos, aportó 6 décimas al crecimiento de la canasta básica. Son elementos que yo creo que vale la pena darle un seguimiento a través de nuestras entidades supervisoras, reguladoras, como es la Defensoría del Consumidor. Este incremento en el costo de la canasta básica urbana y rural, de nuevo mencionarle a la población, se explica en sobremanera por el cambio climático. Imaginémonos, estos efectos no lo habíamos tenido con la virulencia en 44 años. Y esto ha generado que el 40.8% del salario lo estemos destinando a consumir el costo de la canasta básica, esto nacional. Si se lo separamos en urbano,
sería el 38% de todo mi salario lo estoy destinando a este costo de la canasta. Y rural, el 48.4%. Pero como decíamos al principio, que los hogares no solo obtienen salarios, también estamos obteniendo ingresos de familiares en el extranjero, lo que son las remesas. Estos datos mejoran. Por ejemplo, aquí tengo yo datos que el 33.7% del ingreso promedio familiar lo utilizamos para el costo de la canasta básica a nivel nacional, el 31.4% de la canasta básica urbana y el 40.9% del costo de la canasta básica rural. O sea que esta inyección de remesas familiares, que son más de 4.000 millones que tuvimos en el 2015, es un mecanismo de estabilización para consumir nuestro costo de la canasta básica. Que de hecho las remesas familiares, si no entiendo mal, han incrementado Este mes, en enero, en efecto, las remesas familiares continúan creciendo a una tasa de 3.5%. Esa es una muy buena tasa y va en línea con las condiciones del mercado laboral de los Estados Unidos. La tasa de desempleo hispano casi está convergiendo con la nacional alrededor del 5%. Significa entonces que nuestros familiares en Estados Unidos están teniendo acceso pues a un mejor empleo. Sí. Doctor, volviendo al tema de la canasta básica, un estudio de la consultora británica MoveHub, que hace referencia al periódico BBC de Londres, destaca y afirma que un salvadoreño, por ejemplo, gasta alrededor de 50% de sus ingresos en la canasta básica. ¿Coincide usted con esta apreciación? Casualmente, cuando salió esta noticia, nosotros empezamos a evaluar la metodología. La metodología es utilizando la canasta del Reino Unido, y con esa canasta del Reino Unido se compara a todos los 112 países que aparecen ahí. Sí. Creo que aquí no se está tomando en cuenta que los gustos y preferencias de la población, también factores culturales, que no demandamos los mismos productos, y por eso nosotros calculamos con la última encuesta de hogares y propósitos múltiples del año 2014 los datos que yo les he mencionado. Para el 38% del salario lo utilizamos para consumir la canasta básica urbana, que anda alrededor de $185, y el 48.4% del salario en el sector rural. Esto cubre el costo de $131. Si nosotros incorporamos las remesas familiares, esto obviamente mejora, decíamos, como porcentaje del ingreso, pues a escala nacional, del 40.8% que era del salario, se reduce al 33.7% con las remesas. El 38% que era urbana se mejora en el caso a 31.4%, y así sucesivamente en la situación de la rural sería el 40.9%, o sea que mejora sensiblemente. Y este es un problema que a veces los países desarrollados no toman en cuenta, que las economías como las nuestras han tenido fuertes tasas de migración, y esta población que se ha ido, dado que se creyó fuertemente que las fuerzas del mercado iban a generar empleo en El Salvador, paradójicamente 2 millones de salvadoreños que no tuvieron acceso a un empleo digno en El Salvador son los que están enviando estas remesas familiares. Creo que esto es importante que la población lo conozca, y las políticas públicas del gobierno están tratando de generar empleo, ir cambiando esa estructura productiva que nos dejó las fuerzas del mercado a una estructura productiva que sea
dialogada con las empresas, con los trabajadores, porque, como decimos, no hay que inventar la rueda. Tenemos que ver aquellos países que han tenido notable éxito en mejorar su crecimiento económico, pero sobre todo mejorar las condiciones de vida de su población. Y lo que nos dicen es, hay que girar la producción hacia la agroindustria, hacia la industria y hacia servicios avanzados. Ahora, esto no va a ser de la noche a la mañana y sobre todo en una economía que es dolarizada. Entonces, hay un fuerte componente inercial que traemos, pero ya hemos empezado con este cambio estructural. El 2.5 del 2015 no es fortuito, este año vamos por el 2.6 como que fuera una competencia, sí. Pero la política pública tiene que tener planificación, no puede dejar, digamos, al azar. Pero si hay factores que influyen, por ejemplo, en este crecimiento económico, tal y como lo dice en sus estudios el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por ejemplo, factores que dicen que influyen en el crecimiento es la migración, la inseguridad que se vive en el país y también la baja productividad. ¿Es así? Es así. Al principio mencionábamos cuáles son las restricciones que estamos venciendo. Uno es la baja productividad de nuestros bienes transables. Para la población en cristiano, ¿qué es esto? Es la baja productividad del sector agropecuario, de la industria manufacturera y de aquellos servicios que comercializamos en los mercados internacionales. Pero no solo es eso. También al interior de ese diagnóstico lo que encontramos es la baja productividad del heterogéneo sector servicios. Y este sector servicios, como no está expuesto a la competencia externa, todas esas ineficiencias las transmite a aquellas empresas que les toca fajarse con producción internacional, que compiten, sí. ¿Verdad? Ese es uno. Otro, los costos de la violencia. Nosotros estamos dando los últimos detalles a una actualización y un estudio detallado de los costos de la violencia e inseguridad, sin mencionarles que son más de 4.000 millones los que destinan los hogares, las empresas y el gobierno a atajar la violencia y la inseguridad. 4.000 millones que pudiéramos estar destinando a la inversión, al gasto social, pero ¿qué sucedió? Desde la década de los 90, las políticas públicas, como dije, fueron unas políticas públicas que no optaron por el empleo digno, optaron por otras vías, por la solvencia fiscal, optaron por las privatizaciones. Y ese capital social se fue perdiendo, dando como consecuencia que ante una falta de empleo, pues es un caldo de cultivo idóneo para la violencia y la inseguridad. Bueno, vamos a hacer una pausa, presidente. Venimos en breve. Recuerde que están listas las redes sociales para que usted también haga sus preguntas y comentarios sobre el tema de esta mañana. Estamos hablando de perspectivas económicas y rumbo de la economía del país. Regresamos en breve. Conversando esta mañana de lunes con el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Óscar Cabrera. Estamos hablando pues de diferentes temas económicos que por supuesto afectan e impactan a nuestro país. Estamos hablando del comportamiento de la canasta básica, doctor. Así es. De nuevo volver al tema del costo de la canasta, porque para calcular estos indicadores solo se utilizan 11 productos en el sector urbano y 9 en el sector rural. Parece ser como que este es un indicador aproximado, pero si nosotros agregamos a este indicador el indicador del índice de precios al consumo, donde se calcula el grupo alimentos, ahí contrastamos de los 11 productos a 71 productos que consumen promedio
los hogares salvadoreños. Y acá vemos que al final del año la inflación, o sea, el crecimiento del grupo alimentos fue de 0.8 respecto a la canasta que creció 8.7 en la parte urbana y 11.3 en la parte rural. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo es posible que cuando ya agregamos todos los alimentos que consume la población salvadoreña, el costo cae a 0.8? ¿Por qué? Lo que encontramos es que hay 37 productos alimenticios que cayeron sus precios. Y los puedo citar en este momento, como el aceite, su precio cayó, el chorizo, jamón, el atún, la sardina, el pescado, la leche en polvo, el queso duro blandito, cuajadas, quesillo, crema, margarina, limón, naranja, guineo, plátano, frijoles preparados, las papas, el café, tanto granulado y soluble, y ahí podemos seguir leyendo 37 alimentos que sus productos cayeron. Entonces, ¿cuál es el mejor indicador? Obviamente, el mejor indicador es el que sigue el índice de precios al consumo, donde es un patrón de consumo de los hogares del año 2009 frente a la canasta básica, que es un patrón diseñado allá por la década de los 80 y que tiene solo la visión calórica de un número de calorías X que la persona debe consumir al menos. Creo que esto es muy importante para desmistificar que algunos alimentos suben, pero otros están bajando. Sí. Y esto ha dado como consecuencia que la inflación de alimentos casi fuera a 0.8%. En un tema relacionado con la canasta básica está el salario mínimo, la propuesta del gobierno, donde es de incrementar a $300 para el área urbana, como sabe, y 250 para el área rural. A ver, ¿qué impacto tendría esto en el crecimiento de la economía, donde sabemos que pesa mucho el consumo? Bueno, volvamos con el mismo razonamiento con el que yo inicié. Si los salarios mínimos son revisados al alza, eso trae como consecuencia que el ingreso de los trabajadores mejora. Si el ingreso de los trabajadores mejora, tienen más capacidad para consumir, para invertir en salud, en educación, y obviamente esto, el mayor gasto va a generar pues que el crecimiento económico se eleve. Nosotros habíamos hecho estimaciones, obviamente que el crecimiento pudiera subir hasta 3 décimas por efecto del incremento del salario mínimo. Creo que esto es muy importante. Hay 2 vías, decíamos, en el corto plazo para crecer. Uno es aumentar los salarios de los trabajadores. El gasto de los salarios de los trabajadores representa en el PIB el 93%. Por eso, cualquier mejora de los trabajadores en su salario, pues aumenta el crecimiento. Que se tenga esta propuesta, por ejemplo, que tiene el gobierno de aumento del salario mínimo, podría impactar, como dice usted, en torno a un 3%. 3 décimas pudiera ser desde el 2.6 que nosotros tenemos hasta 2.9% este año. Porque el gobierno estima esa previsión del 3% más o menos. Sí, creo conveniente esto. Ahora, digamos que tenemos que estar conscientes que los salarios actuales no están respondiendo ni al costo de la canasta básica, ni a los salarios efectivos que se pagan, ni están respondiendo a los incrementos de productividad que hemos tenido desde el 2014, 2015. Entonces hay 3 factores poderosos, y yo le sumaría otro factor poderoso, y es cuando comparamos nuestro salario mínimo a nivel centroamericano, parece ser que es de los más bajos pues de la región, y creo que son variables a tomar en cuenta. Por lo tanto, nosotros confirmamos que los efectos de un incremento del salario mínimo son
efectos en el ingreso de los hogares, efectos en el gasto y obviamente en el crecimiento económico. A ver, gremiales como la ANEP, por ejemplo, en este tema, critican esta propuesta del gobierno de aumento del salario mínimo y dicen que un aumento así podría traer, por ejemplo, aumento en los precios, es decir, en la inflación y también un desempleo por el impacto que esto generaría en las empresas. ¿Cómo lo ve usted? Es bueno revisar la historia. En el 2015 hubo un incremento del 4% del salario mínimo. En el 2014 también hubo otro incremento del salario mínimo. Y si nosotros revisamos la inflación, es de la más baja de América Latina. Por lo tanto, no es correcto porque estamos en un momento donde tenemos vientos de cola favorables. El precio de todas las mercancías a nivel mundial han venido cayendo y esto ha dado como consecuencia que se transmita a la inflación del Salvador. Por eso no preveemos que pueda darse esta situación y aquí quisiera apelar a otro tema. Es necesario acelerar la transmisión de esa caída de todas las mercancías, de todas las commodities a los precios de la economía salvadoreña. Estamos viendo cómo un estudio que publicó el Banco Interamericano la semana pasada nos menciona, pone a todos los países de América Latina y dice, en los productos agropecuarios, ¿qué países tienen precios por arriba de los precios de mercados internacionales? Aparece El Salvador, donde sus precios son más elevados en la carne. Lo mirábamos hace poco ya con el crecimiento del costo de la canasta básica de carne. Aparecía la leche, otra variable importante. Aparecía el azúcar, otra variable. En el tema del azúcar a mí me sorprendió porque en opinión del Banco Interamericano dice que el precio del azúcar en El Salvador es de los más elevados de América Latina. Esto es algo que yo dejaría a los investigadores para, pues, digamos, revisarlo. Y otro, también aparecía el arroz. El arroz aparecía en precios por encima. Entonces, es importante ir monitoreando por qué esta canasta básica ha ido creciendo, en mi opinión, muy elevado para ser una economía dolarizada, pero sobre todo cuando todas las mercancías a nivel mundial han caído. Si comparamos junio del 2014 hasta enero del 2016, las commodities, así se le llama el concepto, donde va petróleo, pero también va maíz, va el sorgo, metales, etcétera, etcétera, ha caído casi un 30%. Pero eso no lo vemos tan rápido en El Salvador. Y aquí, ¿qué sucede? Como somos una economía pequeña, los sectores económicos tienden a tener mercados imperfectos, se le llama. O sea, estructuras de competencia oligopólicas o en algunos casos monopólicos. ¿Qué significa? Que estas estructuras de mercado pueden determinar el precio de los consumidores de manera artificial. Sí. Y esto obviamente ya apela a la Superintendencia de Competencia, que evalúe las condiciones de competencia de estos subproductos. Presidente, en otro tema, porque tenemos poco tiempo y quiero abarcar lo mayor posible. A ver, Arena ya se pronunció en contra de dar los votos para la emisión de títulos valores de eurobonos por $1.200 millones que presentó el ministro de Hacienda. Estos bonos son, entiendo yo, la mayor parte de estos fondos para financiar o refinanciar deuda de corto plazo, ¿no? Sí. Acá, desde el Banco Central, nosotros hemos visto con sumo cuidado el hecho que cuando se aprobaron los 900 millones de dólares para emitir eurobonos allá por abril, entiendo yo si no me equivoco, se puso un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema y hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Creo que es conveniente
que los temas económicos, darles la importancia que tienen a otro tipo de temas. Esto ha hecho como consecuencia que la Presidencia de la República retomara de nuevo, solicitara a la Asamblea Legislativa la aprobación de un monto pues de eurobonos que usted ya citó. Sin embargo, las condiciones de financiación internacional en este momento no son las mismas que teníamos en abril y mayo del año pasado. Y la gente también se podría preguntar si esto implica más deuda. Esto creo que es muy importante, como obviamente va a implicar un costo mayor. Yo mencionaba cómo el incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos ha traído una salida de capitales de los países emergentes de 615 mil millones que han salido. Lo paradójico es que estas inversiones llegaron a estos países simplemente para mayor rentabilidad. Son inversiones financieras, no lograron ser inversiones productivas. Hoy están saliendo cuando las tasas de interés están subiendo. Esto ha traído como consecuencia que el mercado de deuda a nivel internacional, las emisiones de deuda a nivel internacional, los costos sean mucho mayores. Para un ejemplo, el spread que tiene que pagar los países de América Latina se ha subido a 591 puntos. Sí. Y en el caso salvadoreño, este spread ha llegado hasta 813 puntos base. Esta es consecuencia por el aumento de la tasa de interés que aprobó la Reserva Federal de Estados Unidos a finales del año 2015, sí, ¿no? El incremento del spread para los títulos valores de El Salvador que se llaman eurobonos tiene factores internacionales, como los que yo citaba, la salida de capitales de los países emergentes, también las depreciaciones de las monedas de todos los países de América Latina, pero también hay factores internos. Y dentro de los factores internos voy a citar a Standard & Poor's. En su último informe hablaba que uno de los factores que está incidiendo en el costo de la deuda de El Salvador es la excesiva polarización política. Es necesario llegar a un acuerdo nacional por un crecimiento con igualdad de oportunidades y creación de empleo digno, y que las finanzas públicas obviamente tomen ese rumbo, ¿verdad? Si no tenemos ese acuerdo nacional entre la población, va a ser muy difícil para esta economía, digamos, transitar hacia menores niveles de costo, pues de financiamiento, como el que usted citaba, pero sobre todo, esta población necesita de acuerdos nacionales. Esta población lo que requiere es empleo, y que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Creo que aquí el presidente de la República ha sido claro, ha abierto mesas de diálogo para debatir todos estos problemas. Bueno, vamos a hacer una pausa, venimos con sus preguntas y comentarios en las redes sociales. Estamos ya en la parte final de la entrevista, vamos a dar paso a sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales, tenemos muchas esta mañana, vamos a ver rápidamente. Dice, si habla de mejora de la economía, ¿cómo se traduce en el gasto familiar? ¿Por qué no baja el transporte o la canasta básica? Tenemos otro comentario o pregunta que nos han llegado a través de Twitter. Si hay tantos indicadores de una buena economía, ¿se puede decir que es el momento para aumentar el salario mínimo y en cuánto? Otro comentario. Qué lástima que todos los síntomas de buena economía no se vean reflejados en una canasta básica aún encarecida. Vamos a leer otra pregunta o comentario del tema de esta mañana. Dice, si el precio de la carne aumentó, hay muchos sustitutos que son iguales de nutritivos y mucho más baratos. Tenemos otro comentario. ¿Cómo ve la propuesta de la ANEP de incrementar 11 centavos al salario mínimo? ¿Es oportuno esto? 11 centavos, entiendo yo, diarios. Presidente, su respuesta. Creo que vamos a empezar por lo último. Y pues el colega tiene toda la razón. Hay sustitutos de la carne, como es el pescado,
pero en el costo de la canasta básica, tanto urbana y rural, no aparecen, porque fueron hechos en la década de los 80. Pero el índice de precios al consumo del grupo alimentos no solo toma estos 11 productos, toma 71. Y el costo de la canasta, si lo midiéramos desde esta vía la inflación de alimentos, apenas creció 0,8. Creo que esto es muy importante y esto va a implicar a futuro una revisión de si todavía responde el concepto de canasta básica a estos 11 bienes en el sector urbano o el sector rural. Segundo, creo que es importante mencionarles que el incremento del salario mínimo es una necesidad de los trabajadores salvadoreños. No es justo que los incrementos de la productividad hayan sido elevados en estos 2 últimos años, pero no se reflejen en incremento de los salarios de los empleados. Creo que lo que está creciendo es el margen mayorista y el margen minorista. Y es acá donde es importante, yo mencionaba, utilizar todas las instituciones del gobierno para ir evaluando las condiciones de competencia. Por tanto, este costo de la canasta básica, también no nos olvidemos, obedece a una sequía que no habíamos registrado en 44 años. Y contra el cambio climático, la única vía es planificar nuestro futuro. Y creo que eso es lo que estamos haciendo, planificar nuestro futuro. Hay una coordinación entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de estar dando información precisa a los agricultores. Y creo importante mencionarles que los efectos del cambio climático tienen rostro. Son 182,000 hogares que cultivan en El Salvador. Y estos 182,000 hogares, el 83% están en el sector rural, pero el 18.7% está en el sector urbano. Paradójicamente se produce granos básicos. ¿Dónde está impactando el cambio climático? En San Miguel, en Santa Ana, La Unión, La Libertad, La Paz, Aguachapán, Sonsonate. Esta es la hoja de ruta a la cual hay que trabajar para dotarle a estos agricultores de mayor capacidad. Bueno, presidente, hemos llegado al final y muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por esa información que nos ha brindado. Muchas gracias, Wendy, pues un saludo a la población salvadoreña y en otra ocasión. Por supuesto, así será. Y así finalizamos, será hasta mañana. Fuerte abrazo, buen día.